Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la misteriosa faceta del trabajo de Isaac Newton que el genio inglés mantuvo en secreto toda su vida? ¿Sabíais que tras analizar la Biblia predijo que el fin del mundo se producirá dentro de pocos años? Si a un objeto le aplicas una fuerza, lo aceleras en esa dirección y la fuerza resulta del producto de la masa por aceleración y se llama segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración. Para muchos ha sido el científico más importante de la historia. Y si no lo ha sido, desde luego pocos lo superan en relevancia. Los conocimientos que aportó a campos tan diversos como la mecánica, las matemáticas o la óptica resultaron trascendentales, pero los intereses e investigaciones de Isaac Newton, una mente curiosa como pocas ha habido, eran mucho más diversos e insólitos de lo que sus contemporáneos habrían podido sospechar. En el vídeo de hoy no os contaremos una biografía exhaustiva y detallada de Newton, que sin duda os ofreceremos en otra ocasión, pero sí que os vamos a resumir algunos de los aspectos más destacados de su vida para poner en contexto su figura antes de hablar de ese lado oculto que no salió a la luz hasta siglos después de su muerte. Isaac Newton nació en una aldea inglesa llamada Woolsthorpe by Colsterworth el día de Navidad de 1642, según el calendario juliano, que era el que se empleaba en Inglaterra por aquel entonces. Su padre, un granjero pobre y analfabeto llamado igual que él, Isaac Newton, había fallecido 3 meses antes, y el bebé, que nació prematuro, era tan pequeñito que, según palabras de su madre, Hannah Ayscough, habría cabido en una taza de 1/4 de galón, es decir, una jarra de un poco menos de 1 litro. Cuando tenía tan solo 3 años, su madre se volvió a casar, esta vez con un reverendo llamado Barnabas Smith, con quien tendría 3 hijos más. Hannah se fue a vivir con el reverendo a una localidad cercana y dejó al pequeño Isaac al cuidado de su abuela materna, quien lo crió. Aquel abandono fue muy duro para el pequeño Newton, quien desarrolló una cierta animadversión hacia su madre, como se revela en una lista de sus propios pecados que redactó cuando tenía 19 años y en la que se incluía amenazar a mi padre y mi madre Smith con quemarlos a ellos y la casa en la que vivían. Fue un niño de pocos amigos, mucho más interesado en la mecánica que en socializar. Con solo 9 años, talló con su cortaplumas el reloj de sol que veis en pantalla. Desde los 12 a los 17 estudió en la King's School de Grantham. Allí aprendió latín y griego y probablemente también matemáticas. Pero su madre, al enviudar por segunda vez, lo sacó de la escuela y se lo llevó de vuelta a su pueblo natal para intentar convertirlo en granjero, a fin de generar ingresos. Por suerte para el muchacho, que odiaba trabajar en el campo, un maestro suyo de la King's School, llamado Henry Stokes, logró convencer a su madre de que podría obtener un mayor beneficio a medio plazo si enviaba a Newton de vuelta a la escuela y proseguía sus estudios. Gracias a eso, Newton pudo seguir formándose. Se convirtió en el primero de su clase y en 1661, con 18 años, logró ingresar en la Universidad de Cambridge, donde se pagó sus estudios trabajando como ayuda de cámara, hasta que le concedieron una beca. Por aquel entonces, en Cambridge, se enseñaban las ideas de Aristóteles, que Newton estudió junto a las de pensadores más modernos como Descartes y astrónomos como Galileo o Thomas Street. Pero una de las características principales del carácter de Newton era, aparte de su insaciable curiosidad, que cuestionaba todo conocimiento. No daba por válida ninguna enseñanza simplemente por la autoridad o prestigio de quien la impartiera. En uno de sus cuadernos de estudiante escribió: Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mejor amigo es la verdad. ¿Y cómo encontrar la verdad?
Los filósofos teorizaban y opinaban acerca de la materia y su origen, pero ¿cómo saber si sus suposiciones eran verdaderas? Newton encontró en las matemáticas y en la rigurosa experimentación científica los senderos más fiables para tratar de llegar a la verdad. En agosto de 1665, poco después de obtener su licenciatura, la Universidad de Cambridge cerró sus puertas de manera temporal como medida de precaución ante la gran plaga de peste bubónica que azotaría Londres entre ese año y el siguiente. Se estima que aquella epidemia, que pasó a la historia con el nombre de la Gran Peste, cegó la vida de cerca de 100.000 personas, aproximadamente la cuarta parte de la población de la capital inglesa. Paradójicamente, aquella gran tragedia y el subsecuente cierre temporal de Cambridge propició uno de los periodos de creatividad más productivos y relevantes experimentados jamás por un científico. Y es que fue entonces cuando Newton, de regreso en su casa natal obligado por las circunstancias, se entregó por completo durante 2 años a sus investigaciones y llevó a cabo una serie de avances sorprendentes. Un día se le ocurrió realizar un experimento para estudiar las propiedades de la luz. Cerró todas las puertas y ventanas de su casa hasta dejar que tan solo penetrara en su interior un estrecho rayo de luz y colocó en el camino de éste un prisma triangular de vidrio para que lo atravesara. Ante él, el rayo de luz se descompuso en lo que Newton bautizó como el espectro, un rayo que mostraba bandas de diferentes colores. Eso significaba que la luz blanca, procedente del Sol, estaba compuesta por los colores del arco iris, los cuales, colocando un segundo prisma invertido, podían volver a agruparse para formar de nuevo luz blanca. Por tanto, los colores no eran propiedades de los objetos, sino de la luz misma. Unos años más tarde, en 1668, Newton, para demostrar su teoría de que la luz blanca estaba compuesta por el espectro de colores, fabricaría su primer telescopio reflector. Aquel experimento de Newton con el rayo de luz en su casa, a oscuras, no fue el primero que llevó a cabo en el terreno de la óptica. En 1661, durante su época en Cambridge, según él mismo contó, no se le ocurrió mejor modo de estudiar la percepción del color que meterse una aguja de coser en la cuenca del ojo para presionar con ella su globo ocular y deformarlo en distintos ángulos, a fin de observar si su percepción cromática variaba en función de la forma del ojo. Bueno, no penséis que era una aguja puntiaguda de las que tenéis en casa para coser botones. La que él usó era larga y con la punta roma, una especie de punzón. Presionó la esclerótica, la capa exterior blanca del globo ocular, que es opaca, gruesa, flexible y fibrosa, pero la aguja, por supuesto, nunca entró en el ojo. Volviendo a su periodo de mayor creatividad, aquellos 2 años pasados en su pueblo natal, cuenta la leyenda que en las inmediaciones de la casa familiar había un manzano y que en cierta ocasión, estando sentado bajo él, una manzana le cayó sobre la cabeza, lo que le hizo reflexionar acerca de la fuerza de la gravedad. El propio Newton lo explicó por escrito con estas palabras. A principios del año 1665 comencé a pensar en la gravedad que se extendía hasta el orbe de la Luna y deduje que las fuerzas que mantienen a los planetas en sus orbes deben ser recíprocamente como los cuadrados de sus distancias desde los centros alrededor de los cuales giran. Todo esto fue en los 2 años de la peste de 1665-1666, porque en aquellos días estaba en la flor de mi edad para la invención y pensaba en matemáticas y filosofía más que nunca. ¿De verdad pasó aquello, lo de la manzana, que lo golpeó en la cabeza? No hay ninguna prueba de que así fuera. Lo que Newton le contó a uno de sus amigos y biógrafos, John Conduit, esposo de su sobrina, fue según este que en aquella época, mientras reflexionaba en el jardín,
vio caer una manzana de un árbol bajo la fuerza de la gravedad y se preguntó si el poder de aquella fuerza podría extenderse mucho más de lo que la mayoría de la gente pensaba. ¿Por qué no tan alto como la Luna?, se preguntó Newton. Quizá eso sea lo que mantiene a la Luna en su órbita. Pero la ley de la gravitación universal de Newton, que unificaba la mecánica terrestre y la celeste, demostrando que el movimiento de los objetos en la Tierra y en el espacio se rigen por las mismas leyes físicas, no fue el resultado de una revelación repentina, ni mucho menos. Le llevaría 2 décadas desarrollarla. No fue hasta 1687 cuando la publicó en su libro Principios matemáticos de la filosofía natural. Lo que sí desarrolló Newton muy pronto fue su propia forma de cálculo matemático, una herramienta que le ayudaría a calcular el movimiento de los cuerpos, el cálculo infinitesimal. Acerca de la paternidad de esta forma de cálculo, se produjo una fuerte controversia. Por un lado, Newton afirmaba que él había empezado a desarrollarla en 1666, con 23 años, es decir, durante aquel fructífero periodo en su casa familiar, si bien no la haría pública hasta muchos años más tarde, como una simple anotación de menor importancia en una de sus obras. Por otro lado, el matemático y erudito alemán Gottfried Leibniz publicó al respecto en 1684, antes de que lo hiciera Newton. Lo más probable, en opinión de la mayoría de historiadores, es que ambos desarrollaran sus respectivos trabajos sobre el cálculo infinitesimal de manera independiente en paralelo, si bien parece demostrado que Newton ya empleó esa forma de cálculo en trabajos previos a los de Leibniz. Cuando concluyó la epidemia de peste, Newton regresó a Cambridge para trabajar como becario. Y vaya si trabajó. Quienes lo conocieron lo describieron como lo que hoy llamaríamos un adicto al trabajo, capaz de olvidarse de comer cuando estaba enfrascado en sus tareas. Así, con solo 25 años, logró ocupar la cátedra lucasiana de matemáticas de la Universidad de Cambridge, uno de los puestos académicos más prestigiosos del mundo. Se llama así, lucasiana, porque el cargo fue fundado por Henry Lucas, un parlamentario inglés del siglo XVII que en su testamento donó 4.000 libros a la universidad y ordenó comprar unos terrenos que rindiesen anualmente 100 libras, a fin de destinarlas a financiar una cátedra. El profesor que la ocupase tendría la obligación de impartir al menos una clase de matemáticas a la semana y habría de estar disponible durante 2 horas semanales para resolver dudas de los alumnos. Entre 1980 y 2009, la cátedra sería ocupada por el célebre físico Stephen Hawking. En 1672, Newton ingresó en la Royal Society, una institución que había sido fundada pocos años antes, en 1660, y que reunía a los principales científicos de Inglaterra. El mismo año de su ingreso, presentó ante sus miembros una obra titulada Nueva Teoría de la Luz y los Colores, en la que explicaba, entre otras cosas, sus averiguaciones con los prismas que ya hemos mencionado. Pero sus ideas sobre el tema encontraron la férrea oposición de Robert Hooke, un influyente miembro de la Royal Society, cuyo trabajo defendía ideas distintas. Su dura crítica al trabajo de Newton provocó que éste se enemistara con él de por vida, cortara relaciones con aquella institución y se refugiara en Cambridge. Únicamente accedió a regresar formalmente a la Royal Society 30 años más tarde, ya como presidente de la misma, una vez difunto su odiado Robert Hooke. Tanto rencor le guardaba a Newton que borró toda huella del trabajo de Hooke en la Royal Society, incluidos sus retratos. Y es que Newton, de naturaleza reservada,
no soportaba que criticaran su trabajo, de ahí que muchas veces fuera renuente a publicar sus descubrimientos. Tan es así que la célebre ley de gravitación universal de Newton estuvo a punto de quedarse oculta en algún cajón de no ser por la intervención de otro famoso científico, el astrónomo Edmund Halley. Os lo explicamos brevemente. A finales del siglo XVII ya se sabía sobradamente que todos los planetas del sistema solar giraban en torno al Sol, pero el movimiento curvilíneo que estos describían en sus órbitas seguía siendo un misterio. ¿Por qué se desplazaban de esa forma concreta? El alemán Johannes Kepler ya había demostrado décadas atrás que las órbitas no eran circulares, sino elípticas. Pero ¿qué era lo que provocaba que giraran en torno al Sol? ¿Por qué no se aproximaban más ni se alejaban de él? ¿Qué los mantenía vinculados a la estrella? Newton comprendió que una fuerza unía el Sol con cada uno de los planetas y que dicha fuerza tiraba de ellos haciéndolos describir órbitas elípticas. Y demostró mediante cálculos geométricos que la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos con masa es proporcional al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado, lo que implica que cuanta más masa tengan dos cuerpos, mayor será la fuerza de atracción entre ellos, y que con la distancia entre ambos cuerpos, la fuerza disminuye. Pues bien, resulta que a Newton no le apetecía publicar semejante hallazgo e incluso llegó a pensar en destruir su trabajo para no tener que soportar la tormenta de críticas que imaginaba que le lloverían desde la comunidad científica. Pero cuando Edmund Halley, amigo suyo, tuvo conocimiento en privado de aquel descubrimiento, lo alentó a hacerlo público e incluso decidió ayudarle a pagar la impresión de la obra. Así, en 1687, Isaac Newton publicó, persuadido y financiado por Edmund Halley, la que está considerada como su obra maestra, Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, más conocidos simplemente como Principia, por la primera palabra de su título en latín, ya que fue esa la lengua en la que lo escribió. En aquel trabajo, considerado por muchos como la obra científica más importante de la historia, el genio inglés explicaba, además de su ley de gravitación universal y otras muchas cosas, las famosas 3 leyes del movimiento de Newton, 3 principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, en particular los relativos al movimiento de los cuerpos. La primera ley, también conocida como la ley de inercia, dice que todo objeto persevera en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas impresas sobre él. O dicho con otras palabras, el movimiento de un cuerpo conserva su statu quo a menos que una fuerza externa lo perturbe. La segunda ley, también conocida como ley fundamental de la dinámica, afirma que el cambio de movimiento de un objeto es proporcional a la fuerza impresa y se realiza en la dirección de la línea recta en la que se imprime la fuerza. Y la tercera ley, el principio de acción-reacción, indica que para toda acción hay siempre una reacción opuesta e igual. Las acciones recíprocas de dos cuerpos entre sí son siempre iguales y dirigidas hacia partes contrarias. Por ejemplo, cuando caminas, tus pies empujan hacia atrás contra el suelo y tu cuerpo se desplaza hacia adelante con la misma fuerza. Tiempo después, Halley, a quien Newton da las gracias en las primeras páginas del libro, emplearía los conocimientos de los Principia de Newton para calcular por primera vez la órbita de los cometas y predecir en su obra de 1705 titulada Sinopsis de la astronomía de los cometas que el cometa que había sido avistado en los años 1531 y 1607 volvería a aparecer en 1758. Halley
No vivió lo suficiente para verlo, pero acertó. Y desde entonces, aquel cometa lleva su nombre. Desvelar el misterio de los cometas, al demostrar que eran cuerpos astronómicos regidos por leyes naturales, sirvió para erradicar la ancestral superstición de que constituían la señal divina de que se avecinaba alguna gran tragedia. Por si os lo estáis preguntando, la próxima aparición del cometa Halley está prevista para el año 2061. Esperemos seguir aquí para verlo. En 1687, Newton defendió los derechos de la Universidad de Cambridge frente al impopular rey Jacobo II, el último monarca católico que reinó en Inglaterra, quien intentó transformar la universidad en una institución católica. Aquella labor de Newton le valió ser elegido como miembro del Parlamento, aunque apenas participó en los debates. Según algunos relatos contemporáneos, solo alzó la voz en una ocasión, para quejarse de una corriente de aire frío en la cámara y solicitar que cerrasen una ventana. Tras pasar 3 décadas trabajando en Cambridge, en 1696 Newton, a los 54 años, se mudó a Londres para dirigir la Real Casa de la Moneda. Supuestamente era un cargo honorífico, pero el científico se lo tomó en serio, mejoró la tecnología de acuñación y tras calcular que el 20% de las monedas recibidas durante la gran reacuñación de 1696 eran falsas, se dedicó a perseguir a los falsificadores, incluso disfrazándose de personaje asiduo a las tabernas para recopilar las pruebas necesarias para procesar a los culpables, algunos de los cuales acabaron en la horca. En abril de 1705, la reina Ana de Gran Bretaña lo nombró caballero. Se convirtió así en el segundo científico en recibir aquella distinción, después de Francis Bacon. Isaac Newton falleció en Londres el 20 de marzo de 1727, mientras dormía. Tenía 84 años. Fue enterrado en la abadía de Westminster. Su máscara mortuoria, que estáis viendo en pantalla, se encuentra en posesión de la Royal Society. Newton es universalmente conocido por su faceta como científico, pero la ciencia no fue la única ocupación de aquel hombre hacendoso que nunca se casó ni tuvo hijos. De los 10 millones de palabras que escribió, sumando todos los textos de los que se ha tenido noticia hasta el momento, solo 3 millones hablan de temas relacionados con la ciencia y las matemáticas. Y el 70% restante, 1 millón de palabras, hablan sobre temas referentes a su labor en la Real Casa de la Moneda, y casi la mitad del total escrito por Newton, es decir, unos 5 millones de palabras, tratan sobre religión y teología. Y es que Newton era un hombre de ciencia, pero también de fe, y un apasionado estudioso de la Biblia. Estaba convencido de que en sus páginas se ocultaba el código del mundo natural y que si se analizaban del modo correcto los textos sagrados, era posible predecir con ellos el futuro, incluido el fin del mundo. De hecho, incluso calculó la fecha en que tendría lugar el Apocalipsis. Será en el año 2060. Vaya, pues entonces sí que nos perderemos el cometa Halley, pero no os preocupéis demasiado porque el propio Newton añadió a su predicción la siguiente acotación. Puede que termine más tarde, pero no veo razón para que termine antes. Según Newton, el apocalipsis llegaría precedido por la guerra y la catástrofe, seguido por la segunda venida de Cristo y el comienzo de una nueva era divina. Un momento. Hemos dicho que escribió unos 10 millones de palabras. 5 eran sobre religión, 3 sobre ciencia y 1 sobre su trabajo en la Real Casa de la Moneda. Eso suman 9 millones. ¿Y el millón restante? Sobre alquimia. He ahí el lado secreto de Isaac Newton. Un 10% de sus escritos eran copias de obras de diversos alquimistas
y anotaciones hechas por el británico sobre aquellos trabajos. ¿Y por qué se había mantenido en las sombras la pasión alquimista de Newton? Porque en la Inglaterra de su época, la alquimia estaba considerada como una práctica herética y podía ser castigada con la horca. Además, ya por entonces la comunidad científica se mofaba de la alquimia, a la que incluían en el mismo saco que la magia y las supersticiones. La figura de Newton como director de la Royal Society, la institución científica más prestigiosa del momento, habría quedado muy dañada si aquellos documentos hubiesen visto la luz. Por ese motivo, incluso tras su muerte, quienes se quedaron con sus documentos, unos parientes apellidados Conduit, los mantuvieron ocultos. Un siglo y medio tras su muerte, en 1872, uno de los descendientes de aquel linaje, el quinto conde de Portsmouth, donó los escritos de Newton a la Universidad de Cambridge, pero el comité nombrado por la universidad para revisarlos escogió únicamente aquellos de carácter científico. El resto se los devolvieron a la familia del conde. Finalmente, en 1936, aquellos escritos no científicos salieron a la venta en la casa de subastas Sotheby's. A ella acudieron dos estudiosos de la figura de Newton con la intención de comprarlos. El orientalista nacido en Jerusalén, Abraham Shalom Yahudá, y el famoso economista británico John Maynard Keynes. Entre ambos se hicieron con todos los documentos. Cuando Keynes falleció en 1946, legó los escritos a la Universidad de Cambridge. 5 años después, cuando pereció Yahudá, los suyos fueron a parar a la Biblioteca Nacional de Israel. Tras salir a la luz los escritos alquímicos de Newton, cobraron sentido algunos datos sueltos respecto a la figura del gran científico, como por ejemplo un enigmático testimonio del que fue su amanuense y asistente de laboratorio durante 5 años, Humphrey Newton. Pese a compartir apellido, no tenían ningún parentesco. Este hombre fue testigo de sus experimentos alquímicos y escribió las siguientes palabras. Especialmente en primavera y en otoño solía pasarse 6 semanas en el laboratorio sin apenas apagar el fuego ni de día ni de noche. Nunca pude llegar a saber cuál era el objetivo de sus experimentos, pero su diligencia me hacía pensar que esperaba conseguir algo más allá del alcance del arte y de la industria del hombre. La alquimia, como ya sabréis, era una antigua práctica experimental a caballo entre la ciencia y la magia, que aglutinaba elementos de química, metalurgia, física, medicina, astrología, semiótica, espiritualismo y misticismo. Sus objetivos abarcaban diversas metas muy ambiciosas, como la comprensión del funcionamiento del cosmos o la obtención de la piedra filosofal, una sustancia legendaria asociada con la inmortalidad y la eterna juventud, que también podría ser capaz de transmutar metales básicos como el plomo en oro o plata. Como científico, Newton creía en la filosofía mecánica, según la cual la materia solo está formada por partículas en movimiento, pero aquella idea resultaba demasiado limitada para él y buscaba en la alquimia los principios vitales de la naturaleza, la vida secreta de la materia. Pasó 25 años estudiando los procesos alquímicos. El documento que os mostramos en pantalla, por ejemplo, es una receta escrita por Newton de lo que podría ser un paso hacia la elaboración de la piedra filosofal. Es posible que la alquimia también sea la clave para entender un episodio desconcertante de la vida de Newton. Cuando tenía 51 años, envió una serie de extrañas cartas a sus amigos más próximos. En ellas los acusaba de todo tipo de afrentas y se quejaba por incidentes que en realidad nunca habían ocurrido. Terriblemente indignado por aquellos hechos imaginarios, afirmaba que nunca volvería a dirigirles la palabra. En aquellas cartas también revelaba que padecía de insomnio y misteriosas indisposiciones físicas de causa desconocida. Durante 2 siglos, los historiadores trataron de desvelar por qué había escrito Newton aquellas misivas.
¿Era víctima de la locura? ¿Padecía algún tipo de demencia precoz? Cuando por fin se desveló que practicaba experimentos alquímicos, surgió una nueva hipótesis, quizá más plausible. La pérdida de memoria, el insomnio y los delirios paranoicos son síntomas típicos del envenenamiento por mercurio, una sustancia con la que los alquimistas trabajaban constantemente, ya que era un elemento central en sus teorías. Durante sus experimentos, los alquimistas solían comprobar si una sustancia era ácida con un sistema que ningún químico actual en sus cabales emplearía. Coger una gota de la sustancia y ponérsela en la lengua. También era frecuente que olfatearan y se frotaran la piel con los resultados de sus experimentos para evaluar sus características, además de trabajar en ambientes viciados por el humo y los vapores de sus cocciones. Por todo ello, no sería de extrañar que Newton se hubiese envenenado con mercurio. Un análisis de muestras del cabello de Newton refrendó esta hipótesis al hallar una concentración de mercurio muy superior a la normal. En la abadía de Westminster, sobre la tumba de aquel trabajador incansable de mente prodigiosa que iluminó el camino de las generaciones de científicos que le sucedieron, se puede leer: aquí yace lo que fue mortal de Isaac Newton. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis del interés de Newton por la alquimia? ¿Creéis que acertará en su predicción acerca del fin del mundo? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.